Hola, pues aquí estamos una vez más visualizando la utilidad de los teoremas. Estamos con el teorema de Thevenin. Hicimos un primer ejercicio y hasta cierto punto, gracias, es un video muy solicitado. Realmente tengo muchas visitas, ha impactado, ha llenado el conocimiento de este tipo de teoremas, porque no nomás es aplicar el teorema o ver el teorema en qué consiste, sino ver su utilidad. Tenemos ahora este ejercicio, el ejercicio con el cual os enseñé, pues era un ejercicio muy elemental que podíamos haberlo resuelto por cualquier otra acción, pero en este caso ya tengo un circuito más complejo donde tengo diferentes ventanas, mallas, diferentes nodos. Puedo hacerlo por superposición, pero bueno, el detalle aquí es poder plantear la incógnita. ¿Qué nos está pidiendo? Al igual que el anterior, ¿cuál será el valor de la resistencia para que por ella circule una corriente de punto 34,1? Podemos nosotros ver lo siguiente. Esto sería para plantear un inciso A. ¿Qué es lo que sucede en un inciso B? Que esa corriente sea de 1.5 amperes. Inciso C, que esa corriente sea de 3.4 amperes. E inciso A, B, C, D, que esa corriente sea de 10.0 amperes por el circuito. Lo podemos resolver, lo podemos plantear. Ok, pero vamos a ver la esencia del ejercicio. Para poder encontrar esta característica tengo que aplicar el teorema de Thevenin. También podemos usar el teorema de Norton, no queda excluido, pero ahorita vamos a darle más énfasis a este teorema porque ya lo vimos en el video anterior. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va a plantear? Yo tengo que llegar a un circuito equivalente donde tengo una resistencia de Thevenin y tengo una fuente equivalente de Thevenin para poder encontrar los parámetros en cualquier elemento. En este caso tenemos esta resistencia, no conocemos el valor de la resistencia para que por ella circule una corriente, por ella de una corriente que ya la he notado por acá arriba, que sea de 0.3147 para el primer caso, para el inciso A. Ok, ahí está el planteamiento de la cuestión en la cual nosotros debemos de apoyarnos en este teorema. Lógico, como tal razón, pues hay que determinar los parámetros de ese circuito, como son la resistencia de Thevenin. ¿Cómo determinaríamos la resistencia de Thevenin de este circuito? Pues única y sencillamente podemos hacer lo siguiente, como lo hemos hecho para el teorema de Thevenin. Tengo este circuito, ¿qué es lo que sucede? Vamos a abrir el elemento. Tengo la resistencia, tengo la fuente de tensión la sustituimos por un puente y aquí tengo los elementos del circuito. No quisiera hacer que el video se agrandara muchísimo, por tal razón ahorita nomás hago ese hincapié y luego voy resumiendo pasos, porque entonces el video se me va a ir a mucho tiempo, que es lo que no quiero. ¿Sí? Tengo este circuito aquí, tengo la fuente, tengo aquí la resistencia de 5 ohms, tengo aquí la resistencia, aquí tengo que determinar la resistencia de Thevenin, tengo aquí la de 75 ohms, me falta esta ventana, que tengo la de 200 ohms, y aquí queda armado un circuito de esta manera. Por lo tanto, ¿cómo lo podemos resumir? No, sencillamente no tenemos resistencias en serie, no tenemos resistencias en paralelo, por lo tanto yo tengo que usar el uso de la herramienta, como es la herramienta de las transformaciones. Y yo voy a transformar esta ventana que yo tengo por aquí. Tengo esta ventana de esa manera. Y hoy voy a determinar las características de la resistencia A, resistencia B y resistencia C. Tengo la RA, la RB y la RC, donde lógico ya usando nuestros
acciones, yo tengo que la RB y la RC nos va a dar un valor de la siguiente manera. ¿Qué valores nos va a dar esas características? RA nos va a dar un valor de 38.46 ohm. La RB 10.256 ohm. La RC 7.692 ohm. Ya tengo ahí transformado ese circuito. Luego de ese circuito, ¿qué nos quedaría? ¿Sí? De ese circuito, ¿cómo puedo plantear la resolución del circuito? ¿Sí? ¿Cómo la podemos replantear? Entonces, aquí de este circuito ya nosotros podemos eliminar las características de estos elementos. Vamos a borrar aquí para ir simplificando el circuito. Por lo tanto, esto lo eliminamos del circuito. Esto lo eliminamos del circuito y esto lo eliminamos del circuito y me queda de esta manera. ¿Sí? Ahora, ¿cuál será el proceder? Aquí tengo una resistencia, esta es una resistencia de 10 ohm. ¿Cuál será ahora el proceder? Yo puedo sacar una resistencia equivalente del circuito y cómo lo replantearíamos la acción del circuito. ¿Sí? ¿Cómo podemos replantear aquí este circuito? Este circuito, ¿cómo nos quedaría? Observemos, esta resistencia con esta resistencia estaría en serie. Por lo tanto, una resistencia equivalente 1, que serían 75, que serían de cuánto, bueno, esto ya la quitamos de aquí, sería RC. RC vale 7.692 más 10 y esto nos va a dar 17.692 para esta parte del circuito. Entonces aquí tendré una resistencia equivalente 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucederá en el circuito? ¿Qué plantearemos más en el circuito? En la parte superior tengo una resistencia equivalente 2. ¿Sí? O sea, esta parte con la RB estarán en serie. Por lo tanto, yo saco una resistencia equivalente 2. Sí, una resistencia equivalente 2, que tendré RB, que vale 10.256 más 200, eso me va a dar 210.256 ohm. Y aquí elimino esta parte del circuito. Ahorita lo retomamos. Y aquí le pongo una R equivalente 2. Vamos a denotarlo en la parte de arriba. Aquí esta parte de arriba ya tengo esa resistencia equivalente 2 del circuito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún comentario a este detalle? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya retomamos esta situación del circuito. Nosotros vamos a tener que retomar la acción del circuito para poder tener que hacer otra transformación. Y así siendo estas transformaciones, nosotros vamos a tener que la resistencia de Thevenin ya total del circuito nos va a dar un valor aproximado de 32.626. O sea, de aquí, este será el valor de la resistencia de Thevenin, resumiendo aún más el circuito. Hecho ya este planteamiento del circuito, ya tendremos la resistencia equivalente, que me va a dar 32.626 ohm. Ya determinamos por ese camino la resistencia equivalente de Thevenin. Lógico, puedo yo usar otro camino, otro método. Ahorita vamos a ver una primera parte de ese método para comprobar esta resistencia. Entonces ya he hecho lo siguiente, ahora vamos a determinar el voltaje de Thevenin. Vamos a tener que borrar y retomar el circuito. Voy a poner un pause. Ahora, volviendo una vez más, voy a retomar el circuito y voy a abrir donde quiero determinar el voltaje de Thevenin. Ok, pues entonces yo ya puedo plantear las características de la solución de este circuito para el voltaje de Thevenin.
lógico, quiero el voltaje en esta parte, tengo la malla 1, la malla 2 y la malla 3, por lo tanto ya dominado ese método, ¿qué es lo que va a suceder con la matriz? Va a ser una matriz de 3 por 3, tengo 1, 2, 3 mallas, esta es la malla 1, ¿sí? Por lo tanto, vamos nosotros a tener aquí que yo tengo los elementos de la malla 1, tengo 75, pero de la malla 1 tengo 100 y 75, ¿sí? Para las características de ese circuito, para poder replantear su solución. Entonces, ¿cuáles serían las características de esa matriz? ¿Sí? Entonces yo tendría los elementos, ¿sí? Planteando esa matriz, me quedaría una matriz aquí ya resumiéndola, me va a dar 165, 75 y menos 75, y por acá tenemos 75, 195, que son la diagonal, 100, acá sería menos 75, 100 y 375, tengo la I1, la I2 y la I3, y por acá tengo 20, la diferencia que voy a tener va a ser de esta tensión con esta tensión. Para la malla 1 serían 80 menos 100 serían 20, acá tengo los 50 y aquí tengo 50, y aquí tengo planteada la matriz. Ustedes pueden observar las diagonales que yo tengo aquí, ¿sí? De este circuito, la diagonal, este elemento que tengo con este elemento, y que tendremos aquí este otro elemento con este elemento, ¿sí? Entonces quiere decir que concuerdan nuestros valores, y la respuesta a ese circuito, la respuesta que vamos a tener ahí va a ser la siguiente. Utilizando nuestra HP prime, nosotros vamos a tener que la corriente I1 nos va a dar un valor de 0.0963 amperes, la I2 nos va a dar 0.163 amperes, la I3 nos va a dar el siguiente valor, 0.0109 amperes. Y ahí tengo ya los valores de las corrientes de este circuito. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder para el voltaje de Thevenin? El voltaje de Thevenin lo puedo retomar de las siguientes partes del circuito: el voltaje aquí, el voltaje aquí, el voltaje aquí, el voltaje acá. Yo voy a tomar las características de nuestro voltaje de la siguiente manera: que el voltaje en la de 75, menos el voltaje en la de 5, menos el voltaje en la de 5, vamos a tener que el voltaje de Thevenin en la de 75, yo tendré una corriente de 0.109, y esto menos 0.0965 por 75, y esto me va a dar un valor de 0.934 volts. El voltaje, ¿sí? Perdón, ese sería el voltaje en la de 75, y el voltaje en la de 5 voy a tener una corriente de 0.0965 que multiplica a 5, y aquí tengo un valor de 0.9825. Por tanto, el voltaje de Thevenin va a ser el voltaje de la fuente de 80 menos la suma de estos dos voltajes, que me va a dar 0.408825. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin nos va a dar un valor de 78.6 volts, que ese sería el voltaje de Thevenin. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Dudas? Que me puede dar aquí una diferencia, ¿no? De voltaje, de acuerdo a los decimales, también me puede dar un voltaje, ya resumiéndolo por el lado derecho, resumiéndolo por acá, ¿sí? O resumiéndolo por allá, de este valor, me va a dar un voltaje de la siguiente manera.
que me puede dar un voltaje de aproximada puesta, también el otro de 79.57 volts, que es equitativo por los decimales, resolviéndolo por el otro camino. O sea, ¿qué es lo que sucede? Este voltaje va a ser igual a este, con este, con este. La diferencia de la tensión con estas caídas, la diferencia de esta tensión con las otras caídas, y debe ser equitativo el voltaje de Thevenin. Entonces ya está resumido y el voltaje de Thevenin de este circuito. Ok, lo dejamos para que se visualice la situación en el planteamiento de la solución. Ok. Por lo tanto, ¿qué va a suceder ahora? ¿Cómo determinaremos? Ya tenemos los elementos que combinan a este circuito, los elementos que combinan al circuito equivalente de Thevenin. ¿Cómo le voy a hacer para determinar la resistencia? ¿Sí? Donde tengo una corriente de esto, sería el voltaje de Thevenin sobre el valor de la corriente en la resistencia menos la resistencia de Thevenin que determinamos. En nuestro caso, la resistencia va a ser igual al voltaje de Thevenin, que puede ser 79.57 entre 0.3147 menos la resistencia de Thevenin, que nos da 32.626 menos, y para hacer desde aquí el menos. Por lo tanto, esta resistencia nos va a dar un valor aproximado de 200 ohms. ¿Estamos de acuerdo? Con esa condición, con esa característica, ya determinando ese valor de resistencia del circuito. ¿Ok? Ahora vamos al siguiente caso. ¿Cuál es el siguiente caso? Este es el inciso A. Para el inciso B, ¿qué va a pasar en el inciso B? Observemos acá, bajo estas características. Vamos a plantearlo de este lado. ¿Qué va a pasar con el inciso B? ¿Qué sucederá? Es que este tripié ya como que andan las últimas. Ok, ¿qué es lo que va a pasar ahora? El inciso B, cuando la resistencia, por la resistencia va a pasar una corriente de 1.5, el inciso B, cuando la corriente va a ser de cuánto, de 3 y 10, de 3 ohms, y inciso D de 10 amperes, perdón, de 10 amperes. Para este caso tendremos nosotros pues que la resistencia va a ser igual al voltaje de Thevenin, que nos da 79.57 sobre la corriente de 1.5 menos la resistencia de Thevenin, que nos da 32.626. Entonces, por lo tanto, esta resistencia nos va a dar un valor aproximado de lo siguiente. Tenemos aquí nuestra calculadora. Tengo 79.57 entre 1.5. Esto me va a dar un valor de 53. Aquí me va a dar un valor 79 entre 1.5 me va a dar 53, aquí tengo 53.046 menos 32.62, por lo tanto esa resistencia cuando pase esa corriente aquí, menos 32.626, esto es igual a 20, deberá tener una resistencia de 20.46 ohms. Ahora quiero una corriente que circule por ella de 3 amperes, 79.57 entre 3.0 va a ser casi el doble, menos 32.62, por lo tanto esta resistencia va a ser igual 79.57 entre 3, eso es igual, menos, me da 26, ¿sí? 26 punto que menos 32.626
me da un valor de menos. ¿Ve? Me va a dar un valor aquí de menos, es igual, pero aquí una resistencia igual de menos 6.10 ohm. Voy a verificar aquí esto que me quedó, se me brincó. Tengo 79.57 entre, volvemos acá a la camarita, entre 3, esto me va a dar igual a un valor de 26.52, 3 menos 32.62, me va a dar este valor. Observemos, negativo, ¿sí? Ya no hago la otra porque voy a exagerar, pero observemos, ¿será real esa solución del circuito con un valor de resistencia negativa? Observemos el planteamiento de la solución del circuito. Por lo tanto, pues yo tendré que tener una resistencia supraconductora para que me dé un valor negativo. Y eso se ve en la materia de tecnología de los materiales o tratado de los materiales. Pero ahí está el planteamiento del circuito. Quiero ser ahora muy claro. En el video anterior sugirió un comentario de una persona, quiero pensar que es un alumno, donde hizo un comentario molesto, ofensivo, ¿sí? Diciendo que las características para poder enseñar hay que conocer y saber, ¿sí? Que por eso yo a él me daba un pin 6. Ok, qué bueno, respeto su punto de vista, pero ese es lo que uno como maestro, como docente, al hacer ese tipo de enseñanza en línea, es la respuesta que puede tener, porque no tienen valores para poderlo decir. Y eso fue un alumno que, lógico, reprobó conmigo, porque sí llegan y ya tienen el agua hasta aquí, que les van a aplicar cuadro, que no. Yo conmigo, si tienes el 6, pasas. No tienes el 6, te pongo lo que te corresponde. Un 10 conmigo es porque es un examen muy perfecto y realmente conocedor de la materia. Es difícil de encontrar, pero bueno, ese es el comentario. Pueden hacer sus comentarios, conmigo no hay ningún problema. Lo que viene ahora en este proceder, quiero enfatizar. Yo voy a resolver este circuito para poder comprobar si qué voltaje voy a tener ahí. Por lo tanto, ¿qué voltaje tendría pues ahora en la resistencia? Yo tengo un voltaje de cuánto en esas condiciones. Yo tengo una corriente que voy a tener aquí, una corriente. Si yo tengo el voltaje va a ser a una corriente por la resistencia. ¿Qué es lo que va a pasar con el voltaje? Yo tendré una corriente de 0.3140 417 por la resistencia que nos dio aproximadamente en el caso anterior, que era como 200 ohms. Aquí lo tenemos, 200 ohms. Por lo tanto, el voltaje que debo tener en esa resistencia sería de 200 ohms. ¿Qué voltaje tendría aquí? Mi voltaje en la resistencia debe ser de aproximadamente, ¿sí? ¿Qué tensión tendríamos? Punto 34, 17 por 200, me debe dar un valor aproximadamente de 68.34 volt. Ese es el voltaje que deberíamos tener en esa resistencia. Ahora, cabe hacer mención de cómo puedo comprobar usando los análisis del circuito. Lo vamos a plantear haciéndolo por mallas, nodos, Thevenin, solución del circuito. Va a llegar al valor de la resistencia. Pero también quiero hacer hincapié. Voy a involucrarme en lo virtual, que yo lo virtual no lo utilizo nada más para hacer virtualidades y qué es lo que sucede, vario valores, vario tensiones, vario resistencias, para que me den negativos. Para mí eso sería lo virtual, porque no hay como resolverlo, el conocimiento, razonamiento de la situación de los circuitos. Entonces voy a utilizar dos AP, o sea, dos virtuales, el programa del simulador, ¿sí? El multisim, ¿sí? Y voy a utilizar
al parejo el otro que se llama el cocodrilo. Y vamos a ver los planteamientos de este circuito resolviéndolo en forma virtual para que vean el conocimiento también, que eso existe, pero eso para mí como enseñanza, si yo me puedo dar este tipo de forma virtual, yo en 15, 20 días termino mi programa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no me queda otra más que agradecer sus buenos comentarios y el interés en este tipo de conocimientos. Gracias y estamos en contacto. Suerte. Ahora pues, voy a emplear el programa del Cocodrilo, ¿sí? Donde armo el circuito que acabamos nosotros de hacer teóricamente. ¿Y qué es lo que va a suceder? Voy a determinar o a medir las características de la resistencia de Thevenin. ¿Qué es lo que va a suceder con la resistencia de Thevenin? Ok, yo estoy trabajando en orden de resistencias de kiloohm, sí, porque las características del programa sí lo requieren. Entonces, para evitar esa situación que vamos a ver más adelante, tengo las características de una fuente de 100 volts y me da una corriente de 3.0 miliamperes. Si yo hago la división de 100 entre 0.0306 miliamperes, me va a dar un valor de resistencia de 32.67 ohms. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tengo las características de este planteamiento para la resistencia de Thevenin, que es muy equivalente a la que determinamos, ¿sí?, en forma teórica, manuscrita. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, aquí volvemos una vez más al sistema, el circuito equivalente. Usted puede ver que tengo resistencias de 20, 75, las mismas del circuito ohm. Tengo las fuentes de 80 volts, ¿sí?, 50 volts, tengo la fuente de 100 volts y tengo la fuente de 80 volts. ¿Estamos de acuerdo? Y tengo los interruptores todos abiertos. Aquí tengo los interruptores abiertos. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Observemos que yo voy a cerrar el interruptor, este interruptor. Yo voy a cerrar ese interruptor. ¿Qué es lo que va a suceder? Observemos. Llego y ahí lo cierro. ¿Qué es lo que pasó? Observen, observen. ¿Ya lo observaron? ¿Ya vieron? ¿Qué es lo que pasó? Esta resistencia con esta resistencia se quemaron. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En este sistema. Ahora observemos. Cerré este interruptor. Ahora voy a cerrar el interruptor de abajo, el interruptor de la fuente de 80. Y observemos qué es lo que sucede. Ahí lo vamos a cerrar. Ahí está. Observemos qué es lo que sucede. Ahí lo cerramos y sí tengo las características de corriente. Ustedes ven, ya la lámpara tengo esas corrientes, ¿sí? Y ya tengo las características de voltaje en el voltmetro. Ahora, ¿qué sucede si yo cierro ahora este interruptor? Vamos a cerrarlo. Ahí tengo ya la característica de tensiones en nuestro circuito. Cerramos el otro interruptor. Observemos qué es lo que sucede. Ya vimos una vez más que falló y en la simulación. Aquí la simulación es muy concreta y muy precisa. Este sistema, esta aplicación a mí me encanta, me gusta más porque me dice el elemento que se está fastidiando y ya estoy simulando. Ahora vamos a hacer la analogía y vamos a ver el por qué esos elementos o esas resistencias se están fastidiando al cerrar el circuito. Observemos, tengo resistencias de 20, ¿sí? Aquí yo lo voy a plantear en la parte de arriba. Yo aquí tengo, selecciono la resistencia, selecciono la resistencia, vamos a llamar aquí el circuito. Selecciono yo la resistencia, aquí invoco la resistencia, tengo el valor de la resistencia del circuito, aquí tengo la resistencia, y ya me da aquí este valor, y observe, me da de kilo ohms, yo le puedo dar a ohms, que es lo que nosotros tenemos en nuestro circuito. Pero ¿por qué, observen, sigue fallando esa situación? Vamos a restablecer nuestro circuito, vamos a ver las características en el cocodrilo. Para poder eliminar esto, lo voy a salvar, voy a tener esta otra resistencia y la voy a salvar, y ya tengo mi circuito ahí. Otra vez se botó, voy a abrir los interruptores para que no me esté dando problemas el sistema, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Abro el interruptor, abro este interruptor, observe, este interruptor lo abrimos y este interruptor sí también lo abrimos. Y observen, se volvió a esa resistencia, la vamos a salvar con el cocodrilo, la salvamos, ¿sí? Y ya tengo mi circuito armado. Tengo la situación del circuito, ¿sí? Donde tengo los elementos abiertos en este circuito, ¿ok? Entonces aquí tengo los interruptores abiertos y no nos pasa nada en el circuito, ¿sí? Pero voy a volver a cerrar y voy a volver a repetir. Voy a cerrar este interruptor, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Lo cerramos y vean, ahí está otra vez la falla, ¿ok? Ahora una vez más volvemos a nuestro circuito original. Ya tengo mi circuito armado como lo vimos anteriormente y voy a cerrar. Tengo ya el voltmetro. Este voltmetro me va a registrar el voltaje de Thevenin. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cerramos este interruptor. Si tengo un voltaje, cierro este interruptor. Tengo este otro voltaje y ya cierro el otro interruptor y ya tengo un voltaje de aproximadamente 79.5. Nuestro cálculo nos dio aproximadamente entre 78 y 79 el voltaje de Thevenin. Pero bueno, eso no es lo importante. Ahora, ¿por qué ya no se me fastidian las resistencias? ¿A qué se debió? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón que en el caso anterior teníamos este problema? ¿Sí? Que las resistencias se botaban. Bueno, única y sencillamente por lo siguiente. El valor de las resistencias que yo tengo allí son resistencias en ohm, pero la potencia a la cual consumen o tienen sus datos nominales de la resistencia son del orden de miliwatts, son una potencia muy pequeña. Le ponemos ese valor de corriente y la potencia, pues se truenan las resistencias. Por lo tanto, en este caso, ¿qué es lo que sucedió? Para que la corriente fuera menor, tuve que aumentar la resistencia de 20 ohm a 20 kilo ohms, o sea, de un lugar de ohms a kilo ohms, y ahora sí nuestro circuito está funcionando y tengo el valor de la resistencia de Thevenin. Ahí está, o de circuito abierto. Y está armado mi circuito. Ok, bueno, adiós. Ahora aplicando el simulador multisim, aquí tengo esta acción, tengo el voltaje en la resistencia de 200 que lo vamos a comparar haciéndolo teórico. Tengo el voltaje en la resistencia de 100. Tenemos el voltaje en la resistencia de 75. ¿Sí? 75 no esta. Tenemos la resistencia, el otro voltaje en la resistencia de 75. ¿Sí? Que eso nos los arroja el multisim. Ya tengo el programa en la tensión en la de 10. Lógico, esto se puede hacer fácilmente como lo hicimos con el camaleón. Y aquí ya puedo comprobar, resolverlo teóricamente y nomás confirmar los resultados de lo que tengamos que hacer arrastrando el lápiz. Y aquí tengo los otros voltajes que tenemos en cada uno de los elementos del circuito y tengo este otro voltaje en ese elemento. Repite lo que lo anterior, pero entonces ese es usando el multisim más no el pizarrón, por eso el pizarrón está en blanco. Ok, bueno, para concretar con este ejercicio no me resta más que poder demostrar las características de la tensión en la de 200 ohm, que ya lo determinamos nosotros en el MATLAB, ¿sí? O el multisim que le llaman, la tensión aquí. Bueno, voy a determinarlo rápidamente para no tener más exceso en el tiempo por el método de mallas. Entonces, en el método de mallas que yo establezco aquí, mi matriz, la primera para la malla 1 tengo 265 y 100, me daría 275 y 80, 285, ¿sí? Y luego tenemos también que es común para la malla 2, que es 75 en el mismo sentido, ¿sí? Y en la malla de 100 en el mismo sentido, 100, ¿sí? Y por último tenemos en la característica de 200, a ver, 200. Vamos a tener que retomar esto porque si no me fui muy
muy ancho. Entonces aquí voy a tener la matriz, sería 285. Sería la otra de 75. ¿Sí? Sería la de 3, la de 100. La de 100 tendríamos allí ese valor que tengo las características de esa resistencia conforme a lo que se solicita. Y aquí tendría yo 75, 0, 0 y un valor de 200. Y aquí tengo la matriz de la corriente 1, que esto sería igual a qué voltaje, al voltaje de 100. Lo establecemos para la malla 2. ¿Qué es lo que tengo en la malla 2? Tengo los 75 más ¿quién? Más 20, 100 y 75 me da 195. Y luego tiene referencia con la malla 3 con 100. Y referencia con la malla 4 que serían 75 y 2. Y tengo la malla de la fuente de 50. Nos vamos a la malla 3. ¿Qué tengo en la malla 3? Tengo 0, ¿sí? Tengo 100. Tengo los comunes de la malla que serían 375. Y por último tendríamos aquí 75, la I3 y también tendríamos los 50 volts. Para la malla 4 tenemos que 200. Luego tenemos las características de 0, ¿sí? Tenemos 75 y 200, que tenemos aquí, ¿qué valor de 200? La malla 4, 200, 270, 280. ¿Sí? 280, tengo 200, 275 y 5, 280, la I3, la I4 y tengo una fuente de 80 volts. Por lo tanto, la respuesta de esta matriz va a ser que la corriente I1 va a ser igual a, vamos a aprender, a 0.2870 amperes. La I2 va a ser igual a 9.6435 por 10 a la menos 3, menos 2. Tenemos la I3 que sería igual a ¿qué? A 9.666 por 10 a la menos 2. Y la I4 nos da un valor de 0.0549 amperes. Por lo tanto, yo quiero conocer el voltaje B, que está relacionado con la corriente de la 1 más la corriente 4 por los 200. Por lo tanto, el B va a ser igual a la I1, que nos da un valor de ¿cuánto? ¿Cuánto nos da la I1? 0.2874 más la I4 que nos da, la I4 va a 0.0549 por 200. Por lo tanto, este resultado nos va a dar un valor de 68.34 volts, que es el voltaje que demostramos con el multisim y las características de cuando calculamos la resistencia. Por lo tanto, ahí está nuestra comprobación a este ejercicio. Esperemos no haberme extendido mucho, pero yo quiero tener más contenido y más poder tener la habilidad de resolverlo teóricamente, resolverlo también en forma de virtual. Ahí está nuestra solución y el planteamiento del circuito. No me queda y no me resta más que pues aquí seguir haciendo ese tipo de experiencias para poder interpretar y poder dar el conocimiento, ¿sí?, desde esta trinchera. Gracias y hasta luego.